noches, muchísimas gracias a Discovering México por la invitación, gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo quiero platicar con ustedes lo que pasa en México, pero para entender lo que ocurre en México es indispensable empezar por lo que está pasando afuera, porque el fenómeno que vivimos en nuestro país no es un asunto aislado, es un fenómeno global, está ocurriendo en todo el mundo, esto es un caso particular, y entonces hay que entender lo que pasa afuera. Pero para ello es indispensable empezar entendiendo cómo funcionamos los seres humanos. Los seres humanos, a diferencia de lo que ustedes creen, no son muy inteligentes. Los seres humanos son muy limitados, tontos diría yo. No podemos entender la realidad aunque queremos y para poder tomar decisiones y actuar, lo que hacemos es simplificar la realidad de alguna forma para poderla entender. Por ejemplo, pensamos que lo que conocemos es lo que existe. Y esta es la razón por la cual cuando discutimos de política la cosa se pone tan seria, porque pues, decimos si el otro no piensa como yo, debe ser porque o es tonto o es mala persona, porque si no pensaría igualito que yo, cuando en realidad lo que ocurre es que conoce algo distinto y lo que conocemos es lo que determina cómo pensamos. Creemos, por ejemplo, que las amenazas son más importantes que las oportunidades y esto tiene una razón evolutiva. Todos los que están aquí porque alguno de sus antepasados logró escapar del león que se lo iba a comer y se escapó porque se dio cuenta a tiempo que era una amenaza. Y ustedes siguen pensando igualito, de eso viven los medios de comunicación. Mucha gente dice los medios deberían publicar buenas noticias, no es cierto. Si un medio de comunicación publica buenas noticias no lo compra nadie. Lo que ustedes quieren son amenazas, porque eso es lo que les permite estar listos para enfrentarlas y por lo tanto sobrevivir, de manera que eso es lo que ellos venden. Así que los seres humanos pensamos muy ocasionalmente, no es lo nuestro. Nosotros más bien tomamos decisiones con atajos, es decir, con nuestras emociones. De hecho, los psicólogos ahora han construido una cosa que llaman el sistema dual de toma de decisiones. Los seres humanos usamos dos sistemas distintos para tomar decisiones y les pusieron un numerito para que no se piense que uno es mejor que el otro. El sistema 1 es el sistema rápido, intuitivo, emocional, irracional, por cierto. El sistema 2, en cambio, es el sistema lento, el lógico, racional, reflexivo. En estos dos sistemas nos movemos continuamente. Ahora, la verdad es que casi siempre estamos en el sistema 1. Ese es el nuestro, es el que compartimos con los animales y es el que es natural para nosotros. Pensar lo hacemos poco. Ustedes han de recordar la última vez que pensaron, es horrible, o sea, sufre uno, hay que dedicar esfuerzo, tiempo, recursos a pensar, mientras que el otro sale solito. Cuando nos regresamos al sistema 1, fundamentalmente en tres circunstancias. Cuando hay una situación extrema, si ustedes van caminando por la calle y se encuentran un tigre, no se van a poner a pensar, o sea, no vale la pena, lo que hay que hacer es salir corriendo. Digo, nadie se encuentra un tigre, pero sí a un ratero. Y no se van a poner a pensar, ¿y este señor por qué es ratero? Su mamá no lo quería, lo golpeaban de chiquito, tuvo una infancia infeliz. No importa, tú corre, güey, mañana piensas. Segunda razón por la cual nos vamos de golpe al sistema 1, cuando hay disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva es la forma bonita de decir que ya no entendemos nada. Que lo que usábamos para entender el mundo, nuestro modelo de la realidad dejó de funcionar. Y como ya no tenemos un modelo de la realidad, pues no la vamos a entender. ¿Para qué pensamos? No vale la pena. Tercera razón de irnos al sistema 1, cuando tenemos un exceso de información. Yo lo puse ahí en inglés, information overflow, porque es más que un exceso, es como una andanada informativa. Cuando hay tanta información que no la vamos a poder procesar. ¿Para qué piensas, mano? Decídele cómo va, no tiene importancia. ¿Por qué platico todo esto? Porque para entender lo que pasa en el mundo hoy es indispensable entender ese proceso. Hoy en el mundo vivimos tres transformaciones profundísimas. Una, tecnológica. Estamos usando la energía de manera distinta como lo hacíamos hace muy poco tiempo y estamos viviendo un mundo de tecnologías de información y comunicaciones que todo mundo medio se da cuenta pero no lo entiende por completo. Segundo, tenemos una transformación económica. Ya no hay un solo polo de desarrollo en el mundo, hay varios.
y además hay un proceso de automatización que a mucha gente pone nervioso. Y tercero, tenemos una transformación política. El mundo se ha polarizado y sobre todo en Occidente tenemos un fenómeno antiglobalización que ha ido creciendo en los últimos años. Estas tres cosas están ocurriendo. Lo que no está claro es cuál es la relación entre las tres. Y si ustedes van a buscar cuál es la relación entre estas tres a los medios de comunicación, libros, documentales, pues lo que van a encontrar es una respuesta hecha para seres humanos, es decir, personas no muy inteligentes. Va a ser una solución sencilla. Y las soluciones sencillas prácticamente siempre están mal, pero las podemos entender y por eso las compramos. ¿Qué es lo que dicen los medios de comunicación de lo que está ocurriendo? Pues muy sencillo. La tecnología está destruyendo empleos, la gente se enoja y vota por Donald Trump o por el Brexit. Y además hay calentamiento global. Es lo que dicen. Y esto no tiene ningún sentido, esto no es cierto, esto no es lo que está pasando. ¿Por qué lo digo? Porque los datos dicen una cosa diferente. Lo que los datos dicen, según los interpreto yo, es que la transformación tecnológica está afectando a la economía y a la política, pero por caminos distintos. Y la relación entre economía y política es absolutamente difícil de entender en este momento. ¿Por qué, insisto, digo esto? Pues porque eso dicen los datos. Por ejemplo, ustedes han escuchado por todas partes que la desigualdad ha estado creciendo en el mundo. Bueno, eso no es cierto. Esto es cómo ha cambiado el ingreso de todos los seres humanos entre 1988 y 2011. Este es el último dato que hay, no hay datos más recientes. Es una información muy complicada de juntar, son 7.500 millones de seres humanos. Nada más juntar esa información se tarda un rato, entonces el último dato que hay es 2011. Ahí están todos los seres humanos, de los más pobres a los más ricos. Y lo que nos dice la rayita es cuánto ha crecido el ingreso de cada uno de ellos. Ustedes han oído que el 1% se está quedando con todo. Bueno, el 1% es el final de la gráfica. Y así como que digan que les va muy bien, pues no, man, les va mejor que a los que están juntos. ¿Y quiénes son los que están juntos? Pues los que viven en Estados Unidos, en Europa Occidental, son los que salen en la tele, los que escriben libros, los que publican en los periódicos y están enojadísimos de que el 1% le está yendo mejor que a ellos. Pero, ¿quién es el verdadero ganador de lo que ha pasado en el mundo en estos 25 años? Quien vive entre el 30 y el 80% de la distribución del ingreso global. Ellos son los verdaderos ganadores. Lo que pasa es que ustedes no los conocen. Y como no los conocen, ni se imaginan que existen. Pero ahí hay 1.300 millones de chinos, 1.200 millones de indios, 500 millones de personas que viven en el sur de Asia, 200 millones distribuidos entre África y América Latina, que en el transcurso de los últimos 25 años han más que duplicado su ingreso. Ellos son los ganadores. Por eso cuando me dicen que el neoliberalismo es una tragedia, pues mano, habrá sido para ti, güey. Pero para la mayoría de los seres humanos no, al contrario. Lo que ha pasado en los últimos 35 años es espectacular, porque si el ingreso se distribuye mejor y el mundo está creciendo, en consecuencia la pobreza se tiene que reducir. Y cuando vemos los datos del Banco Mundial, eso dicen. Estas son las tres líneas que usa el Banco Mundial para medir pobreza. Personas con ingresos inferiores a $5.50 al día, menos de $3.20 y menos de $1.90. Esta es la última, es la más importante. Esa es pobreza extrema. Vean, en 1980 más del 40% de los seres humanos vivía en la pobreza extrema. Hoy es menos del 10%. Hace 2 semanas salió el último dato, es 5%. En el transcurso de los últimos 35 años sacamos de la miseria al 30% de la población del planeta. Nunca habíamos hecho algo parecido. 2.000 millones de seres humanos que no tenían para comer hoy tienen futuro. Y eso lo hicimos en los últimos 35 años. Los mejores años en toda la historia económica mundial. Y no solo fue un desarrollo económico espectacular el de los últimos 35 años, también es la época de mayor expansión de la democracia en el mundo en toda la historia. Ahora, a lo mejor a ustedes les fue mal. Y entonces por eso cuando el loco les dice que el neoliberalismo es una tragedia, pues todo el mundo dice, no, sí estuvo regacho. Pues a lo mejor te fue mal a ti, mano, pero no a todos. El asunto es la comparación. Cuando comparamos es cuando nos damos cuenta de si nos está yendo bien a nosotros o no, y si esto es un fenómeno global o es nada más un asunto, insisto, de nosotros. Eso es cómo se distribuye toda la población del mundo de acuerdo a su nivel de ingresos. Personas que viven con menos de $2 al día, entre 2 y 10, 10 y 20, 20 y 50 o más de $50 diarios.
No son dólares comunes y corrientes, se llaman dólares de paridad de poder adquisitivo. Se calculan para poder hacer comparaciones entre países y en el tiempo y que sean válidas. Si lo quieren traducir a pesos, multipliquen por 10. Esta es la distribución en el mundo. ¿Cómo es México? Bueno, pues México, como pueden ver en la gráfica, no tiene un problema de pobreza extrema. A diferencia de lo que cree mucha gente, en México la pobreza extrema no es un problema serio. Solo 3% de los mexicanos vive con menos de $2 al día. Digo, evidentemente este número debería ser 0, ahí yo no tengo duda, pero es nada más el 3%. No es la mitad de los mexicanos que viven pobreza extrema, eso no es cierto. Ahora, el problema de México no es la pobreza extrema, son las dos barritas de color amarillo. 85% de los mexicanos vive con menos de $20 al día. Es decir, menos de 200 pesos al día. Con menos de 200 pesos al día sí se puede vivir. El asunto es que no es una vida muy cómoda y sobre todo no es una vida segura. Una enfermedad catastrófica, un desastre natural, un accidente y se nos van a la miseria. Pero si lo ve uno al revés, ese es el problema de México. Solo 15% de los mexicanos tiene ingresos superiores a los 200 pesos diarios. Y cuando uno tiene un ingreso superior a 200 pesos al día es cuando puede empezar a comprar cosas que no necesita. Y de eso vive la economía, de que la gente esté comprando. Entonces, si tenemos solo al 15% de los mexicanos que puede comprar, pues la economía no es sólida. Ese es el problema del mercado interno en México. Comparen con Brasil. Brasil tiene un problema de pobreza extrema, mayor que el nuestro, pero al mismo tiempo tiene menos pobreza moderada. 20% de los brasileños tienen ingresos superiores a $20 al día, 200 pesos diarios. Y esto explica cómo funciona la inversión extranjera en América Latina. Cuando alguien quiere venir a América Latina para producir, para exportar, se viene a México, porque los mexicanos son los más productivos de toda América Latina. Pero si quiere venir aquí para vender en América Latina, se va a Brasil. ¿Por qué? Porque allá sí hay mercado. 20% de una población que es el doble de la de México. De hecho, Brasil es el único mercado relevante en América Latina. Chile, que es la economía más exitosa del continente, es tan pequeñito que no es un mercado atractivo, a pesar de que el 30% de su población tiene ingresos superiores a los $20 diarios. Ahora, para que sientan feo, les pongo 3 países ricos nada más para sentir gacho. Ahí está España, Estados Unidos y el paraíso. En Dinamarca ni se fijen, que eso no lo van a ver nunca, ¿no? A lo mejor un día van de vacaciones. A lo que me refiero es, México nunca va a ser Dinamarca. Es imposible, ni siquiera lo piensen. Nuestra meta debe ser España. Los españoles son como nosotros, están en la pachanga todo el día, no trabajan y son ricos. O sea, sí se puede ser rico sin trabajar. España es el ejemplo. Hay que moverse hacia allá. Pero lo que ahora angustia a todos no es esto, lo que les angustia es la automatización. Y por eso me robé este dibujito de McKinsey, porque ellos calculan cuántos empleos se van a perder en cada país por la automatización y descubren que México es el peor caso. Vamos a perder el 58% de los empleos. El argumento es lógico, México ya es una potencia industrial, la automatización destruye empleos industriales, entonces nos va a ir muy mal a nosotros. Pero también es un ejemplo de lo que les decía hace ratito, a ustedes les encantan las amenazas, de manera que McKinsey hace eso, les da una amenaza para poderles vender después sus servicios. Pero esto no tiene ningún sentido, esto es absurdo. La tecnología no destruye empleos. ¿Cuándo empezamos a usar tecnología más o menos en serio los seres humanos? Hace 200 años. En 1820 había 1.000 millones de seres humanos y las mujeres no estaban en el mercado laboral. Hoy somos 7.500 millones de seres humanos, las mujeres sí están en el mercado laboral y hay empleo para todos. Es decir, que en 200 años lo que hicimos fue multiplicar el número de empleos en 15 veces, gracias a la tecnología. La tecnología no destruye empleos, lo que la tecnología hace es reducir el trabajo. Y cuando uno reduce el trabajo, ¿qué es lo que tiene? Tiempo libre. Esto que ven en la pantalla son las horas de tiempo libre a la semana que tiene una persona desde fines del siglo XIX. No lo puedo hacer antes porque no hay datos suficientes para calcular, pero de ahí empiezo. 1870. ¿Cuántas horas libres tenía una persona? 6 horas libres a la semana. Es todo lo que había. El resto del tiempo había que trabajar. Ustedes ya ni se acuerdan de eso, pero entonces sí se trabajaba. La jornada laboral era de 12 horas al día. Y el trabajo de verdad no era ese, el trabajo de verdad era en la casa.
Ahorita en la noche, después de que se vayan ustedes, se les antoja cenar un pollo, pasan al súper, compran su pollo y se lo comen. ¿Cómo le hacía uno en 1870 para cenar un pollo? No había súper. Si uno quería pollos, tenía que tener pollos en la casa, y el día que se te antojaba el animal había que salir, perseguirlo, alcanzarlo, ahorcarlo, meterlo en agua hirviendo para poderlo desplumar, y entonces te lo cenas. Y si querían ropa, la hacían ustedes porque no había almacenes. Y para lavar la ropa otra vez, ponte a hervir agua, échale sosa y a darle hasta que se limpie. Hoy hacen montoncitos de colores, le pican botón, asunto resuelto, ¿me explico? Ustedes no tienen nada que hacer, nada. Tienen tanto tiempo libre que hasta pueden estar aquí oyéndome en vez de estar trabajando. ¿Y qué hacen los seres humanos en su tiempo libre? Nada más pueden hacer dos cosas los seres humanos en el tiempo libre: entretenerse y comunicarse. De forma que lo que ha estado creciendo de manera exponencial en los últimos años es el entretenimiento y la comunicación. Y parte de ese entretenimiento es justamente el turismo. Por eso decía Rafa, ha estado creciendo el turismo. Pues sí, güey, si no tiene nada que hacer. La gente está buscando a ver qué va a hacer, y va para Los Cabos, y va para Cancún, y va para donde sea. Hasta Monterrey vienen de turismo, como decía, no entiendo por qué, pero vienen de turismo, porque no hay nada que hacer. Y esto no es solamente un fenómeno del mundo entero, también México. No puedo calcular toda la serie, no hay datos, pero vean, la tendencia es la misma. Tenemos menos tiempo libre en México, y es obvio. Los mexicanos somos los más trabajadores del mundo. Nadie trabaja más que los mexicanos. No producimos nada, pero estamos trabajando continuamente. Entonces, como pueden ver, la tecnología está generando una economía cada vez más exitosa, y esto no va a cambiar. Es decir, lo que vamos a tener hacia adelante es una economía cada vez más exitosa. Ahí yo no tengo duda. El problema es que al mismo tiempo la tecnología está modificando la política, y eso no lo entendemos, y eso es lo que nos angustia. No nos lo imaginamos, pero los seres humanos no están hechos para vivir en grupos grandes. Naturalmente ustedes no podrían estar en un grupo como en el que están ahorita. Esto es demasiado grande para lo que un ser humano puede sobrevivir en condiciones naturales. Para poder vivir en grupos grandes hemos tenido que inventar una cosa que llamamos cultura, que no es otra cosa que cuentos que construimos alrededor de valores, costumbres, tradiciones, reglas, normas que nos permiten vivir pacíficamente. Pero para que estos cuentos funcionen, necesitamos comunicárselos a los demás. De forma que cuando la tecnología de comunicación cambia, el cuento tiene que cambiar. Y el momento de cambio se desata cuando tenemos un momento de sorpresa, un momento de estupor. Para que quede más claro, lo pongo en dibujito. Vean, cuando hay un cambio en la tecnología comunicacional, en el momento que llega el momento de sorpresa, nos vamos al sistema 1. Entramos en disonancia cognitiva. Toda la sociedad. Y el sistema 1, acuérdense, es este sistema intuitivo, emocional, sí, pero es irracional y está lleno de miedo y de angustia. Si ustedes hoy se sienten angustiados por lo que está pasando, no se preocupen. Todo el planeta está así, no son ustedes, no hay que ir al psicólogo ni al psiquiatra. La sociedad tarda en empezar a pensar nuevamente. Puede tardar décadas, puede tardar siglos en entrar nuevamente al sistema 2. Y en el sistema 2 construimos sociedades tranquilas, racionales, exitosas, prósperas, en las cuales inventamos una nueva tecnología comunicacional, llega otro momento de sorpresa y otra vez al sistema 1. Este es el ciclo que mueve a las sociedades humanas. Y podría yo platicar con ustedes cómo se han ido moviendo las sociedades humanas desde hace 50,000 años, pero no nos da tiempo, ni se acuerdan ustedes qué pasó hace 50,000 años. Entonces voy a empezar con algo más cerquita, voy a empezar en 1500. En 1500 inventamos la imprenta, poquito antes de eso. Y el momento de sorpresa fue el descubrimiento de América. América se descubrió, todo el mundo sabe, en 1492, pero tardaron 10 años en darse cuenta que ese era un continente nuevo. Y esa fue la tragedia. Hasta antes de ese momento, todo en Europa se explicaba alrededor de la Biblia. Si uno tenía una duda de cómo se debía gobernar, de qué cosa había que hacer, pues iba a preguntarle a la iglesia para que leyera la Biblia y lo explicara. En el momento que se dan cuenta que América es un continente nuevo, ya se echó a perder la Biblia. Porque ahora, ¿qué hacemos? Los que viven ahí, ¿tienen alma o no? Porque si no tienen alma, los podemos matar. Pero si sí tienen alma, hay que volverlos cristianos, ¿me explico? Y lo que ocurre a partir de que se dan cuenta que América es un continente nuevo es el derrumbe de la autoridad de la Biblia y de la iglesia, y un estallido de fe monumental. ¿Y qué ocurre cuando a los seres humanos les entra la fe? Se ponen a matar gente.
pero a lo bestia. Ese periodo de 150 años, de 1500 a 1650, es el periodo más violento de toda la historia de la humanidad, previa y posterior. Nunca hemos matado a más gente que en ese cachito. ¿Por qué? Pues porque nos entró la fe. Y cuando nos entra la fe nos ponemos violentísimos. Ya más o menos a la mitad de la flechita empezamos a pensar. Por allá aparece Descartes, y luego Hobbes, y Spinoza, y Locke. Y eso es la Ilustración. Y la Ilustración es la razón. Y alrededor de la razón construimos sociedades que funcionan, que son exitosas, prósperas, e inventamos los periódicos, una nueva tecnología comunicacional. Y llega el momento de sorpresa, que es el terremoto de Lisboa. Ya nadie se acuerda de esto, pero el día de Todos Santos de 1755 hubo un terremoto muy fuerte afuerita de Portugal, entre 8 y 9 grados, nadie recuerda la magnitud exacta, pero destruyó Lisboa por completo. Y como en el día de Todos Santos la gente estaba en las iglesias rezando, y las iglesias se vinieron abajo y aplastaron a todos. Y entonces la gente dijo: oiga, ¿y yo para qué voy a creer en un Dios que el día que le voy a rezar me echa la iglesia encima? Y los otros dicen: ¿y yo por qué voy a creer en la razón si los que construyeron la iglesia son unos inútiles y por eso se cayó? No es ni la fe ni la razón. Lo que importa es la naturaleza. Y alrededor de la naturaleza construimos el romanticismo. Y otra vez para arriba. Y cada vez que vamos para arriba, ¿qué hacemos? Matar gente. Y nos pusimos a matar gente. Hasta que a mediados del siglo XIX nos serenamos nuevamente y entramos en el periodo de la ciencia. Darwin explicando la evolución, empezamos a entender la electricidad, el átomo, y más o menos funcionábamos, pero inventamos una nueva tecnología comunicacional, los medios masivos, el cine y la radio. Y el momento de sorpresa es la Gran Guerra, lo que ahora llamamos Primera Guerra Mundial. No la guerra en sí, en ese entonces había guerras a cada rato. El asunto es que esta no se acababa. Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, todo el mundo dijo: va a durar 6 meses. Y pasaron 6 meses, y 1 año, y 2 años. Y no solo no se acababa, sino que estábamos matando personas como si fuera una industria. Decenas de miles de personas al día morían en la Primera Guerra Mundial. Y la gente dijo: oiga, no es ni la naturaleza ni la ciencia. Nuestro problema es que los seres humanos son malas personas. Necesitamos controlarlos. ¿Y quién los va a controlar? El Estado. Y alrededor del Estado construimos los totalitarismos del siglo XX. Nazismo, nacionalismo, fascismo, comunismo y otra vez millones de muertos. Nos serenamos por ahí del 68 y entramos en este periodo, que ahora todo el mundo se queja de él, que es el neoliberalismo, pero ustedes ya saben, son los mejores 40 años en toda la historia de la humanidad. El problema es que cuando nos movemos al sistema 2 inventamos nuevas tecnologías comunicacionales y ahora inventamos las redes. Y el momento de sorpresa, la gran recesión de 2008. Y a partir de ese momento, otra vez para arriba, nos volvimos locos otra vez. Y por eso estamos angustiados todos. Para que sea más claro, construimos nuestras sociedades alrededor de ideas que van en pares. Cuando construimos en el siglo XVI, lo hicimos alrededor de la fe, y la idea contraria a la fe es la razón, sobre la cual construimos despuesito. Cuando las dos dejan de funcionar, entramos a una pareja nueva, la naturaleza y la ciencia. Y cuando esto dejó de funcionar, construimos alrededor del Estado y el individuo. Y esto es lo que ya se acabó. Y ahora estamos construyendo en una nueva pareja que todavía no está clara. Todo parece indicar que ahora estamos construyendo alrededor de grupos. ¿Qué significa esto? Que ya no existen los individuos. Ustedes no son individuos. Yo no soy individuo, ya no soy Macario. Ahora soy un hombre más o menos blanco, mayor de 50 años, heterosexual. Lo cual significa que yo no puedo hablar de cualquier cosa. Para otras cosas hay que traer aquí a una mujer negra, homosexual y activista para que ella pueda hablar, porque yo no debo hablar de eso, ¿me explico? Estamos hoy agrupando a los seres humanos por las características de identidad que tienen. Y esto significa agruparlos por cosas que nadie decidió. Su color de piel, su género, su preferencia sexual, incluso su religión, nos están haciendo agrupar a los seres humanos. Y esto lo que significa es que tenemos que construir una forma de vida distinta a la que conocíamos. Alrededor de cada una de las ideas podemos construir una sociedad distinta. La que ustedes conocieron, en la que vivimos los últimos 50 años, estaba hecha alrededor de los individuos. Y alrededor de los individuos yo puedo construir democracia. Y eso fue lo que nosotros vivimos. Pero ya no más. Ahora estamos construyendo alrededor de grupos, y alrededor de grupos no puede haber democracia. Y entonces lo que está creciendo en el mundo es una cosa que llaman democracia iliberal.
¿Cuál es la diferencia entre lo que ustedes conocían y esta cosa? Bueno, la democracia normalita, la que todos conocen, la democracia liberal, consiste en que ustedes van a votar. Hay distintas opciones que compiten en igualdad de circunstancias, hay fuentes de información independientes y confiables y ustedes cuentan con derechos amplios de políticos, como opinión y reunión. En la democracia iliberal, ustedes van a votar y eso es todo lo que hay. No hay igualdad de condiciones en la competencia, no hay fuentes de información independientes y confiables y sus derechos políticos se reducen. Esto es lo que hay en el mundo hoy. No estoy hablando de lo que va a pasar, esto ya existe. El creador de la frase democracia iliberal es el tirano de Hungría, el señor Víctor Orbán. Pero también esto está en Turquía, en Rusia, en Estados Unidos. Esta es la consulta del aeropuerto. Cuando fueron a votar para lo del aeropuerto, no había opciones para votar, no tenían fuentes de información independientes y confiables. Y cuando alguien dijo, oiga, esta consulta es antidemocrática, ¿cuál fue la respuesta del presidente? Ah, ¿no les gustó? Ahí les van otras 10 güeyes, para que aprendan, para que se eduquen. Es decir, la opinión de ustedes es irrelevante. Ninguno de ustedes tiene opinión en cómo se va a gobernar este país. La única opinión es la del presidente. Por eso dedica todas las mañanas a que ustedes sepan cómo se van a hacer las cosas, porque ninguno de ustedes importa. ¿Me explico? Eso es lo que tenemos hoy. Se acabó la democracia. Esto debe estar absolutamente claro, porque mucha gente no lo quiere entender, siente gacho, porque eso es lo que habíamos construido por 50 años. Pues sí, mano, pues ya se acabó, no hay más. Y no es un asunto de México, es un fenómeno global, es lo que está pasando. Otra vez construimos alrededor de ideas que no desaparecen, se van encimando. Lo hicimos alrededor de la fe en el siglo XVI y luego le pusimos encima la razón, la naturaleza, la ciencia, el Estado, el individuo y al final los grupos. Esto en el mundo civilizado. En América Latina ya ven que somos muy especiales, ¿no? Entonces acá para deshacernos de Dios ha sido dificilísimo, de manera pues que al final hubo que aventarle todo y por eso nos salieron tan curiosos nuestros países. Entonces no voy a usar este porque no se entiende, voy a usar el de arriba. A cada idea le corresponde una organización distinta. Cuando la fe es la relevante, vivimos en reinos. Y así la fe del rey es la fe de los súbditos. Si el rey es católico, ustedes son católicos. Y si el rey es anglicano, son anglicanos. Y si es luterano, son luteranos. Y se acabó la discusión. Oiga, que a mí no me gusta ser luterano, pues vete de aquí a otro lado y ya se acabó. No puede ser otra cosa. Cuando inventamos la razón, inventamos a los ciudadanos. Primero en Países Bajos y luego en Gran Bretaña. Con la naturaleza nos pusimos poéticos, y libertad, igualdad y fraternidad. Pero eso en español lo que significa es córtenle la cabeza a todos. La Revolución Francesa fue una matazón espantosa. Y como tenían que cortar cabezas, hasta inventaron una máquina para hacerlo, porque cortar cabezas es difícil, ¿no? Si lo han hecho alguna vez, pero 2, 3 veces y no se le cae, sufre. Entonces la máquina lo hace rápido, no pasa nada. Con la ciencia inventamos la revolución industrial, que fue el espacio donde Estados Unidos crece, con el estado de bienestar, y finalmente en los últimos años la revolución tecnológica, y esta es la diagonal que estábamos viendo. Y ya tengo numeritos para que vean que la diagonal es cierta. Vean, esta es la tasa de mortalidad en guerras desde el siglo XV. Esto es a nivel mundial, no se nota toda la diagonal por el eje que seleccioné, pero para Europa se ve perfectamente. Estábamos bien tranquilos, nos entra la fe, órale a matar gente. Con la razón nos serenamos. Llega la naturaleza, nos ponemos a cortar cabezas. Otra vez con la ciencia se baja, con el Estado volvemos a matar gente y con los individuos volvemos a serenarnos. ¿A dónde estamos ahorita? Pues vamos para arriba, ¿no? Yo vengo a avisar con tiempo para que no digan que no sabía. Que luego, no, es que yo no sabía nada. Como no, Macario fue y les dijo, se va a poner sabroso esto. ¿Qué significa esto? Nada en particular. Ustedes ya saben, hay que vivir cada día como si fuera el último. O sea, el último va a ser más pronto de lo que esperaban, pero fuera de eso no hay diferencia. Sí, no se angustien innecesariamente. Este es el fenómeno en el que estamos. El mundo está cambiando muchísimo. Lo que ustedes conocieron es un mundo en el cual los ciudadanos eran importantes y los individuos, y por eso el mercado funcionaba. El estado de bienestar se empezó a hacer chiquito, creíamos en la ciencia y a Dios lo teníamos guardado en nuestras casas. ¿Cómo es el mundo hoy?
El mundo ha cambiado desde prácticamente este siglo XXI y lo que tenemos es individuos cada vez menos importantes y por eso el mercado se empieza a complicar. Esta es la razón por la cual las guerras comerciales que empiezan a haber en todas partes. El estado de bienestar empieza a tratar de recuperarse. Dejamos de creer en la ciencia, es una cosa de locos. Si han visto lo del movimiento antivacunas, es un absurdo. Antes de inventar las vacunas se nos moría 1 de cada 4 niños antes de cumplir los 5 años de edad. Para eso inventamos las vacunas. Y estos burros dicen que no hay que vacunar a los niños. Y ahora tenemos epidemia de sarampión en Estados Unidos, en Francia, en Italia. Es una tontería monumental. La comida orgánica. A ver, ¿a quién se le ocurre comer comida orgánica? Cuando comíamos comida orgánica, la esperanza de vida eran 25 años. Para eso inventamos los matabichos, para no estar comiendo esos venenos. ¿Sí saben qué es lo que comen cuando comen carne de res orgánica? Una vaca que jamás en su vida tomó un antibiótico. Todos los bichos de la vaca se los están empujando a ustedes. Se van a morir. Lo único bueno de la comida orgánica son los huevos de los pollitos que caminan. Eso sí saben sabrosos. Lo demás no vale la pena. Los géneros. Cuando yo era niño, que no es hace tanto tiempo como parece, nada más había 2 géneros, niños y niñas. Ya no. La revista National Geographic sacó un número especial hace un par de años, se llama The Gender Revolution, y dice hay 36 géneros sexuales distintos. Yo ahí tengo la revista, pero no la he leído, no me voy a confundir. Dije, me los voy a imaginar. No me puedo imaginar más que 10. O sea, no sé qué es, no puedo. Ahora ese es problema mío, me falta imaginación, porque hay 36, ya hazle como quieras. El calentamiento global, ahora usan el calentamiento global para todo. Que se está quemando California, calentamiento global. Se está inundando Carolina del Norte, calentamiento global. Vórtice polar en Chicago, calentamiento global. Sargazo en Cancún, calentamiento global. Cuando una cosa sirve para todo, decía mi abuelita, no sirve para nada. Entonces, cuando uno usa esta explicación para todo, no está entendiendo lo que ocurre y por lo tanto no puede resolver las cosas. Es una tontería, pero bueno, pues es lo que les gusta hacer. Eso no es lo grave. Lo grave es que están queriendo sacar a Dios de regreso a la vida pública. No lo hagan. No lo hagan. Guarden a su Dios en su casa. Porque hay un montón de dioses, cada quien tiene el suyo. Y luego cuando lo sacan, vamos a discutir de Dios. Y cuando uno discute de Dios, no hay salida. Lo único que puede hacerse es matar al otro. Por eso la gráfica que veían, cada vez que nos entra la fe y discutimos acerca de Dios, la única salida es matar al otro. Si en política nos enojamos, pues cuando discutimos de Dios, insisto, no podemos resolver el problema. Entonces, no hay que hacerlo. El mundo hoy está viviendo una circunstancia profundamente irracional, un momento de miedo, un momento anticientífico. Y cuando la gente tiene miedo, ¿qué es lo que hace? Se agrupa para defenderse. Y cuando uno se agrupa, ¿cómo lo hace? Evitando al otro. Por eso el problema de migración. El asunto de migración ha existido siempre, pero ahorita se convirtió en un problema mayor. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ver a los otros, les tiene miedo. Y esto se nota claramente en Europa Occidental y en Estados Unidos, porque ahí es donde van los migrantes. Nadie en su sano juicio migra a América Latina. O sea, nosotros porque aquí nacimos, pero si no, no vendríamos para acá, iríamos para allá. Pero incluso aquí tenemos problemas con migración. Ahora que se hizo el acuerdo este maravilloso que hizo el señor Ebrard en Estados Unidos, ahora 2/3 partes de los mexicanos dicen que qué bueno y que hay que acabar con los migrantes. Es decir, todos tenemos miedo a los migrantes, no es nada más los ricos, todos lo tenemos. Y no es únicamente cerrar el flujo de personas, también el flujo de mercancías, como les decía yo. Lo que hacemos cuando nos agrupamos es crear islas. Y esto es lo que lo permite, este aparatito. En este aparatito ustedes tienen a todos sus amigos y ahí están platicando con ellos. Y cuando alguno dice una cosa que a ustedes no les gusta, ¿qué hacen? Vámonos, güey. Lo desapareces. ¿Por qué? Porque puedes. En la vida real uno no puede andar desapareciendo al marido, al jefe, a los colaboradores. Es ilegal. Pero en la maquinita sí. De manera que me quedo solo con quien piensa y hace lo mismo que yo. Es decir, construyo una isla de personas que viven alrededor de una única idea que todo mundo comparte. Y cuando yo creo una isla, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aislándome.
Y si todos estamos construyendo islas y todos nos estamos aislando, la política no puede funcionar. ¿Por qué en todo el mundo la gente está enojado con los políticos? No porque los políticos hagan las cosas mal, sino porque nosotros estamos viviendo en islas y los políticos no tienen cómo funcionar. Y eso es lo que nos está angustiando a todos. ¿Por qué explico todo esto? Pues para entender a México, porque si no, no se puede entender. México no está solo. Todo lo que pasa en México viene de fuera. Ustedes en la escuela lo aprenden distinto, pero no es cierto. Todo viene de fuera. Nos descubrieron porque andaban descubriendo todo, África, Asia, y pues que nos encuentran a nosotros. Y luego nos independizamos porque Napoleón invadió España. A ustedes les cuentan lo de Miguel Hidalgo y José María Morelos, es un cuentazo eso. Napoleón invade España, el imperio español se viene abajo, toda América Latina se independiza, incluyéndonos a nosotros. Francia nos invade cuando Estados Unidos está en guerra de secesión. Los vieron ocupados allá y dijeron, ahora es cuando nos podemos meter a América, y que se vienen aquí a México. La guerra de secesión termina en 1865 y los franceses se fueron. 2 años después sale Juárez y dice, yo los corrí. ¿Cuál, güey? Ya se habían ido 2 años antes, no manches. Nos fue bien con Porfirio porque entre 1870 y 1913 le fue bien a todo el mundo. Es la época de la primera globalización, el patrón oro, todo el mundo tuvo éxito, nosotros también. En 1935 Cárdenas construye un régimen corporativo en México, porque todos los países del mundo entre 1926 y 1940 construyeron regímenes corporativos. Y nos volvimos una democracia en los años 90 porque toda América Latina se hizo democrática en los años 90. Todo viene de fuera. Nosotros le echamos aquí sabor mexica y todo, pero viene de fuera. ¿Y qué es lo que hay hoy fuera de México? Irracionalidad y cerrazón. ¿Y cómo le hago para traer esa irracionalidad y cerrazón a México? Pues muy fácil, voto por Andrés Manuel. Asunto resuelto. Querían irracionalidad y cerrazón, ahí la tienen. Todititita. ¿Por qué? Pues porque votaron por el señor. Una mayoría amplísima, 52%, 53% del voto. No solamente gana claramente, sino que además tiene una mayoría muy marcada en las cámaras, que ya convirtió en mayoría calificada en diputados, todavía no en el Senado. Ganó 5 gubernaturas, 20 congresos locales, lo cual le permite gobernar directamente 21 entidades federativas. Le pueden sumar a esos 5 gobernadores los 2 nuevos que consiguió, pero no cambia el número total, porque los congresos tanto de Baja California como de Puebla ya los tenía Morena y ese es el control del Estado. De forma que López Obrador gobierna directamente 21 entidades federativas en donde el gobernador está de adorno, o gobernadora, porque Sonora es uno de esos estados. Él dice que esta es la 4ª transformación, pero eso es porque él conoce de historia hasta 4º de primaria. Eso no tiene ningún sentido. Su 4ª transformación es porque junta en un solo caminito a la independencia, a la reforma y a la revolución, que son cosas que van en direcciones distintas, no tiene ningún sentido lo que dice. En realidad lo que estamos viviendo no es la 4ª transformación, es la 3ª cerrazón. Esta fue la 3ª vez que México intentó modernizarse y fracasó. Lo intentamos con las reformas borbónicas a fines del siglo XVIII que culminaron en la independencia, y después de la independencia 50 años de estancamiento económico. Lo volvimos a intentar con las reformas liberales de Juárez y Díaz en el 19 que terminaron en la revolución, y después de esto 25 años de estancamiento económico. Y el tercer intento fueron las reformas estructurales desde Salinas hasta Peña Nieto, que culminaron en el triunfo de Morena y no sé cuántos años de estancamiento económico. Este seguro, el próximo también y probablemente el 21. Ya para más adelante ya no puedo hacer pronósticos. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que decidieron los mexicanos. Los mexicanos fueron a votar el 1 de julio y dijeron, no queremos modernización en México. Entonces no solo ya se acabó la democracia en el mundo, ustedes debe quedarles claro, la modernización de México llegó a su fin. ¿Por qué? Porque eso decidieron los mexicanos, no es un asunto que yo haya decidido, no se enojen conmigo, eso hicimos todos. ¿Por qué ganó? Pues porque tuvo 30 millones de votos, muy sencillito. ¿De dónde salieron? La mitad ya los traía él, votaron por él en 2006, en 2012 y otra vez en 2018, y la otra mitad llegó en esta ocasión. ¿De dónde salió esa segunda mitad de estos 14 o 15 millones de votos adicionales? Un grupo muy grande es de aquellos que se convencieron de que México nunca había estado peor en su historia.
¿Por qué se convencieron de eso? Otra vez, por el aparatito. Acuérdense que Putin intervino en la elección de Estados Unidos, en la de Francia, en la de Cataluña, en el Brexit. Acá no fue Putin, acá fueron los del grupo de López, que durante 10 años estuvieron convenciéndolos a ustedes de que México estaba en el peor momento de su historia, y ustedes se convencieron, repitiendo consignas que inventaba el señor Epigmenio Ibarra. No más sangre. ¿Cuántos más, Calderón? Nos faltan 43. Y ahí, repitiendo eso, empieza el ánimo a sentir que realmente el país era una tragedia. Y cuando esto se hace evidente entre febrero y marzo del año pasado, los priistas se vuelven locos porque dicen, hombre, vamos a perder regacho. No solo vamos a perder el puesto, vamos a perder hasta la libertad. Y entonces salen corriendo a buscar ayuda y se encuentran al Señor del Gran Perdón, que les dice, venid conmigo, hijos míos, yo os perdonaré. Y con la combinación de eso, pues se logran los 30 millones de votos. Y por eso ganó. Ahora, ¿realmente estaba México en el peor momento de su historia? Pues ya tienen clarísimo que no, porque hoy estamos peor que entonces. O sea, sí podíamos estar peor, ya estamos peor. ¿Qué es lo que ocurre en México en esta elección? Para eso creo que es muy útil esta herramienta que inventé yo hace muchos años, que es el mapa de las bolitas. Aquí voy a poner a los principales actores políticos de México. Antes lo hacía yo en unos ejes que tenían que ver con izquierda y derecha y eso, pero yo creo que eso no tiene sentido. Entonces ahora lo que hago es mover a los actores políticos en un eje que va de las creencias a la incertidumbre, porque esa es la manera como creo que pensamos. Y de abajo hacia arriba, las reglas. Ahí no se vio el letrerito de arriba. Abajo las reglas más sólidas que existen, que son las instituciones, y arriba la ausencia total de reglas. Ahí debía estar la palabra anomia, pero no está, pero no importa. Esto me da 4 espacios políticos. Allí donde no hay ni reglas ni certidumbre, no hay gobierno, hay anarquía. Ustedes no quieren conocer eso, es una tragedia. Si lo quieren conocer pueden ir a Venezuela. No van a regresar, pero lo van a conocer. Yo digo que no lo hagan, pero pues como ustedes quieran. Allá donde no tengo reglas, pero sí tengo creencias, es el espacio de la demagogia. Es el espacio que hoy está de moda en todo el mundo, no es nada más nosotros. En donde hay creencias con reglas, es el espacio natural de los seres humanos, y ahí lo que hacemos es construir jerarquías. Ustedes han vivido en jerarquías toda su vida, la familia, la escuela, la iglesia, la empresa, el ejército, todas son jerarquías. Y aquí, en donde tenemos incertidumbre con reglas, es el maravilloso espacio de la creación. Esto es algo que uno no se imagina, pero la incertidumbre es maravillosa. Solo en la incertidumbre es posible crear, porque cuando yo ya conozco todo no puedo crear nada. Yo necesito que haya incertidumbre para poder crear, pero incertidumbre controlada por las reglas. Ahí es donde yo puedo crear conocimiento con base en la ciencia, puedo crear riqueza enfrentando el riesgo, puedo crear estabilidad política con la democracia. La democracia es un sistema profundamente incierto, pero que genera estabilidad. ¿Y por qué? Pues porque tiene reglas. ¿Dónde están los políticos mexicanos en este mapita? Bueno, pues ustedes deben recordar que había una cosa que se llamaba el PRI. Ahí está. Peña Nieto, Osorio Chong, Luis Videgaray, allá arriba Manlio Fabio Beltrones. También había una cosa llamada el PAN, en donde está el Yunque, Rafael Moreno Valle, que en paz descanse, Ricardo Anaya, el grupo de Felipe Calderón. El PRD ya estaba muy nebuloso en 2018, pero aún así ahí lo puse en su nubecita. Allá arriba pongo a Andrés Manuel. Y finalmente, para que no tenga muchas pelotitas del mapa, los empresarios en 2 bolitas. Los que están allá con los privilegios son los que se hicieron ricos durante el siglo XX en su relación con el gobierno. Son los nombres que ustedes conocen de los multimillonarios: Azcárraga, Salinas Pliego, todos estos personajes. Si no se acuerdan de los nombres, está muy fácil. Vean quiénes forman parte del Consejo Asesor Empresarial de López Obrador. Son todos ellos, que se hicieron millonarios al amparo del PRI y regresan a hacerse millonarios al amparo de López Obrador, porque no hay mucha diferencia entre las dos cosas. Estos de aquí, los verdaderos emprendedores, es un invento reciente en México. Aunque uno puede en Monterrey encontrar emprendedores desde mucho tiempo antes, a nivel nacional eso no existía hasta que entramos al Tratado de Libre Comercio. Y a partir de entonces empezamos a tener mexicanos que podían hacerse ricos solitos, sin necesidad de ayuda del gobierno ni ponerse de acuerdo con ningún político, sino simplemente por su propio trabajo. Es algo novedoso en México y algo que hoy está en riesgo.
¿Qué es lo que ocurre con la elección? Pues muy fácil, Andrés Manuel gana. Y no solo se mueve hacia el centro, sino que crece. Y cuando crece le da un empujón terrible al PRI, que se va al demonio, al PRD igual, al PAN lo hace chiquititito, y hasta los empresarios acaba empujando. Y esto, señoras y señores, es el mapa político de México hoy. Nunca había yo dibujado esto para hacer un mapa político, pero yo no tengo la culpa, eso votaron ustedes. Es una cosa extrañísima. Los mexicanos decidieron darle todo el poder político a una sola persona. Yo suponía que esto nunca antes había ocurrido en la historia de la humanidad, pero ya encontré un ejemplo. Juan Domingo Perón en Argentina en 1946 ganó exactamente de la misma manera, con 52% del voto, siendo él el candidato, habiendo construido su partido, el Partido Justicialista, 6 meses antes. Y a partir de ese momento, Argentina ha vivido una tragedia que todo mundo conoce y el peronismo es imposible de erradicar. Lo comento nomás porque eso fue lo que hicieron. ¿Yo qué quieren que haga? Eso votaron. Mucha gente dice, no, pues es que votamos por Morena. No, señor, Morena no existe. Morena no es un partido político. Lo dije una vez en un evento público, salió en redes sociales, me regañaron, pero tengo razón. Morena no es un partido político, Morena es un zoológico. Si no los tuvieran guardados en jaulas, ya se hubieran matado entre ellos, porque se odian. Cuando López Obrador empezó a ganar, todo mundo se sumó. Y ahí se juntó gente que venía de trayectorias totalmente distintas, que tienen costumbres políticas diferentes, ideologías distintas, no hay disciplina, no hay lógica en el partido, no hay nada. Es López Obrador, todo es López Obrador. Por eso gobierna como gobierna. No tiene ni siquiera secretarios de Estado, son puros mandaderos todos. Él decide absolutamente todas las cosas y nadie está capacitado en el mundo para tomar decisiones sobre todos los temas. Por eso hace las tonterías que hace. Pero eso es lo que tenemos. ¿Cómo se va a ir acomodando esto? Pues yo creo que alrededor de estas distintas especies que están en su jaula cada una. Por ejemplo, Marcelo Ebrard. Este grupo es Marcelo Ebrard junto con Mario Delgado, un amigo de él de toda la vida, que hoy es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Y se suponía que entre los dos iban a hacer maravillas. A Ebrard le estaba yendo muy mal hasta que esta semana ya se puso traje de héroe porque ya logró tranquilizar al señor Trump. Esto le va a durar, yo considero, como 2 semanas. Porque el señor Trump nos va a volver a torcer en el momento que arranque su campaña. No recuerdo si este martes o el martes que sigue va a arrancar su campaña política y va a decir con toda claridad, ya tenemos un muro. El muro es México y ellos lo están pagando. Y va a tener razón y no vamos a poder decir nada. Es decir, ya nos torcieron gachísimo. Y él es el que lo hizo. Ahora, lo hizo porque su jefe lo había obligado a hacer eso. No había ninguna razón para ir a negociar con Trump. Pero el señor López Obrador ya había cedido lo que ahora se cedió en diciembre y en marzo. Y como no cumplía, el señor Trump dijo, o me cumplen o le subo los aranceles. Por eso mandó al señor Ebrard. Pero no tenía ninguna razón para hacerlo. Bueno, el segundo grupo son los bolivarianos. Este es el grupo de los que controlan Morena. Jade Kolpolevsky, el Fisgón, Héctor Díaz Polanco, Martí Batres, que es el presidente del Senado. Estos son los bolivarianos porque ellos insisten que el camino de México debe ser el que siguieron antes Cuba y Venezuela. No estoy poniendo palabras en boca de ellos, eso han dicho, está puesto en cualquier lado, está documentado, lo ponen en sus tweets con mucha frecuencia. Ellos quieren que México sea Venezuela. Si ustedes quieren lo mismo, adelante, si no, pues ellos son los peligrosos. Están los amigos del señor López Obrador que no tienen importancia porque están muy dispersos. El siguiente grupo es la señora Claudia Sheinbaum, acompañada por un grupo que se llama Democracia Deliberada. Democracia Deliberada es un grupo de jóvenes académicos que se creó hace unos años en la idea de apoyar a López Obrador y a la señora Sheinbaum en la campaña, muy exitosos y por lo tanto pues han agarrado puestos. El líder de ese grupo es Gerardo Esquivel, que iba a ser subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda, pero acabó como subgobernador del Banco de México. La esposa de Gerardo es la secretaria de Economía. Los amigos de ellos dos son la secretaria del Trabajo y el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. La mitad del gabinete de Claudia Sheinbaum viene de ese grupo, nomás para que tenga una idea de qué se trata. Y el último grupo es Ricardo Monreal. Y esos son los que pelean para dónde se va a mover esto.
¿Qué otros actores políticos relevantes hay en este momento? El grupo alrededor del Congreso del Trabajo, es decir, Napoleón Gómez Urrutia, y allá arriba la subversión organizada, que es la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. ¿En qué dirección se va a mover México? Bueno, pues yo suponía, conociendo a López Obrador, yo fui su principal asesor económico cuando él era el presidente del PRD hace 22 años, es un priista de toda la vida, un priista de los años 70, entonces dije, pues se va a mover en la dirección del PRI, que es ese espacio de allá, y por lo tanto su sucesora va a ser la señora Sheinbaum. En esa lógica lo veía yo. Sin embargo, lo que yo no entendía es por qué había tantos bolivarianos en Morena. Si López Obrador, cuando yo lo conocí, insisto, hace 22 años, odiaba a Cuba, a la nueva trova cubana y a todos los que pensaban como los cubanos. Y sin embargo, todo su partido hoy está formado por esa gente. Yo no lo entendía. Lo entendí ahora que salió la carta en donde le pide al rey de España que se disculpe con México. Es la esposa. La esposa de López Obrador es el origen de ese grupo. La esposa de López Obrador es una convencida de las tradiciones marxistas latinoamericanas. Ella es de origen chileno, su familia apoyó al señor Allende en Chile cuando ocurrió lo de Allende, y pues ella tiene esos amigos, por eso la idea de que hay que pedirle disculpas al rey de España y demás. En consecuencia, pues existe la posibilidad de movernos para allá, sobre todo porque es la esposa, ¿no? Y ustedes ya saben que si la esposa dice que es para allá, pues es para allá, güey. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, más o menos así está. Y entonces todo el mundo dice, no, pues está regacho esto. Pues sí, pero recuerden el dibujito. Economía y política se mueven en espacios distintos. Y la economía, les decía yo, trae una dinámica totalmente diferente a la que teníamos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en materia económica? Estamos en un mundo de redes y plataformas. Hoy uno tiene que vender exactamente lo que el cliente quiere. ¿Por qué? Porque hoy el cliente tiene un poder que nunca antes tuvo. En el siglo XX ustedes producían de manera masiva, ponían su anaquel y ahí ponían sus porquerías para que la gente llegara a comprar. ¿Cómo funciona hoy? Hoy tienen que vender exactamente lo que la gente quiere comprar. Ustedes no compran cosas hechas de manera masiva, compran cosas hechas para ustedes. Por ejemplo, ya no ven televisión, ahí tienen su armatoste porque ya lo habían comprado, pero ¿qué ven ahí? Streaming. ¿Por qué? Porque entonces veo lo que yo quiero a la hora que quiero. En Netflix, HBO, ESPN, en Blim, lo que ustedes quieran, pero es streaming. No toman café. Ustedes toman una bebida hecha específicamente para ustedes. Es tan específica que hasta le ponen su nombre al vasito, ¿a poco no? Y ustedes pagan el triple por eso. ¿Por qué? Porque es mía. Nadie más la tiene. Está hecha para mí. De manera que lo que ustedes tienen que hacer hoy es vender exactamente lo que el cliente quiere. ¿Cómo sé yo lo que el cliente quiere? Muy fácil. Los clientes tienen tiempo libre en abundancia y ese tiempo libre en abundancia lo pasan en las redes. De manera que en lugar de poner mi anaquel con mis porquerías, lo que tengo que hacer es entrar a la red y empezar a buscar a los clientes y pepenarlos ahí. Y entonces puedo saber exactamente qué quieren, porque en su paso por la red dejaron toda la información necesaria para saber qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta. De manera que yo puedo diseñar exactamente qué necesita el cliente. De hecho, eso están haciendo hoy las redes. Y ustedes cada vez que entran a comprar algo y luego entran a buscar otra cosa y después se ponen a buscar algo en Wikipedia, no importa el anuncio que aparece ahí, tiene que ver con lo que habían comprado la vez anterior. Dense cuenta de lo que ocurre y van a decir, pues eso es exactamente lo que hay que hacer. Y si hacen esto va a haber una ganancia extraordinaria. Y es lo que está haciendo todo el mundo. Pero al mismo tiempo que la economía funciona de una manera distinta pero más exitosa, la política va a ser una política menos libre. Ustedes van a ser menos libres. Tampoco es una cosa del otro mundo. Los viejitos de aquí, así como yo, ¿se acuerdan cómo vivieron bajo el PRI? Pues igualito, man. Tampoco es tan grave, aguanta uno. Y puede uno hacer negocio allá arriba. ¿Sería mejor con democracia? Pues sí, sería mejor, pero no está la opción de ustedes. No hay y no va a haber. Punto. Entonces, ¿cómo se va a mover el mundo en los próximos años en materia tecnológica y energética? El punto máximo de consumo de energía vía combustibles fósiles para autos va a ocurrir en el 2025. A partir de ese momento, las ventas de gasolina y diésel en el mundo van a empezar a caer. ¿Para cuándo van a acabar la refinería de Dos Bocas? Ahí justito, el día que se deje de vender gasolina, ese día termina. Por eso no tiene sentido.
porque el petróleo ya no es la energía fundamental. ¿Cuál va a ser la energía fundamental de los próximos años? La electricidad. ¿Y de dónde va a salir la electricidad? De los renovables, de viento y de sol. ¿Cuál es el país más exitoso en subastas para producción de energía a través de viento y sol en el mundo? México. El año pasado conseguimos las mejores licitaciones para la producción de energía eléctrica a través de sol y viento. Lo malo es que ya cancelaron las siguientes subastas porque van a ser ahora con carbón, ¿no? Pero ustedes no se fijen, pongan estas cosas, ¿cómo se llaman? Los paneles, pongan sus paneles solares, desconéctense de la red, olvídense de esto, pueden hacerlo. Es la ventaja en la que estamos. No necesitamos depender por completo de lo que está haciendo el país y se mueve en una dirección equivocada ya ellos. Vean la comunicación. Esto es cómo se anuncian las empresas para sus clientes. La rayita anaranjada era televisión, la azul clarita eran periódicos. Vean cómo va cayendo. Y la que brinca es internet. Sí, todo se fue para allá. Pero esto es nada comparado con lo que viene. El próximo año entra en funcionamiento 5G. 5G es una transformación total. 5G significa que los aparatitos de ustedes, teléfonos y cosas por el estilo, van a ser más o menos 100 veces más rápido, lo cual para ustedes es irrelevante, no pueden con la rapidez actual del teléfono menos 100 veces más rápido, pero no es para ustedes, esto es para las máquinas. Lo que esto va a permitir es conectar 20,000 millones de máquinas de manera simultánea. Esto es lo que va a permitir que podamos tener autos que se manejan solos. Hoy lo podríamos hacer, nuestro problema es que como la comunicación con los puntos en los que hay que tener información es muy lenta y es muy poco creíble, entonces no se están usando los autos. Pero en el momento que esto arranque, esto va a funcionar. ¿Quién puede hacer esta tecnología? Solo 2 países en el mundo, China y Estados Unidos. La empresa china que está construyendo esto, todo el mundo ya la conoce, se llama Huawei. Y cuando Huawei logró convencer a los italianos de que les compren a ellos la tecnología hace 2 meses, fue cuando los gringos se dieron cuenta de qué tamaño era el problema que traían encima. Ellos suponían que todo mundo les iba a comprar a ellos como siempre y que China iba a vender ahí entre chinos, ¿no? Pues no, China está vendiendo en Europa. Se pegan un gritote, entonces el señor Trump puso estas sanciones a Huawei hace 2 semanas para con ello acabar con la empresa. Lo que pasa es que está tan mezclado la cadena de valor en telecomunicaciones y en semiconductores que esto está distorsionando todo el mercado y es poco probable que Estados Unidos gane esta. Entonces va a estar sabrosísimo. ¿Por qué se pelean? Pues porque 5G va a permitir que haya realmente Internet de las cosas, que realidad virtual se convierta en una cosa real para todos y que tengamos enhanced media. Esto significa televisión desaparece prácticamente a partir del próximo año y entramos en una dinámica totalmente distinta. Este es un negocio que vale 12 trillones de dólares. Esto es más o menos 8 veces el tamaño de la economía mexicana. Ese es el valor de este negocio, por eso el pleito. Entonces lo que viene está interesantísimo. Esto va a ser un mundo en el cual realmente las cosas van a cambiar. Esta transformación tecnológica va a permitir que la logística sea mucho más eficiente, la gente va a tener más tiempo libre que va a tener que ocupar de otra manera, de forma que los empleos que vamos a generar no van a ser industriales sino de servicios, específicamente entretenimiento, comunicación, turismo y cosas similares. En ese mundo México sigue rumbo a convertirse en una de las 10 economías más grandes del planeta. Hace años que llevo diciendo México va a ser la 7ª economía del mundo en 2030. A lo mejor ya no, pero vamos a ser la 8ª, o sea que no pasa nada, hombre. La competencia está igual de mal que nosotros. ¿Con quién compite México por el 7º lugar? Con Brasil, Rusia, Gran Bretaña y Francia. De esos, el único que más o menos compite es Brasil. Los otros 3 son una tragedia espantosa. Uno está acostumbrado a pensar que Gran Bretaña y Francia son potencias. No, hombre, güey, no se caen porque Dios es grande y misericordioso. El Brexit le está costando a Reino Unido una fortuna y no se van a recuperar del golpe. Francia es una de las economías más escleróticas del planeta. No puede competir. Rusia es el país más viejo del mundo. La edad mediana en Rusia es de 47 años.
Es el país donde hay la tasa de mortalidad más grande. Es el vodka, no tomen esas cosas. Ahora, lo que está pasando en este momento pues suena distinto, porque vean, así va la economía mexicana, hasta que se les ocurrió lo de cancelar el aeropuerto. Y a partir de cancelar el aeropuerto, vean, vamos para allá. Está bonita esta gráfica, ¿no? O sea, muy ilustrativa, pues, así está. ¿Se va a acabar el mundo con esto? No. México tampoco. Pero no vamos a crecer, vamos a estar estancados un rato. ¿Qué significa estancado? Pues significa que nos vamos a mover a diferentes rumbos. Entonces, ¿por qué la gente tiene confianza? Pues no, es que esta confianza del consumidor que todo mundo mide, que mide INEGI y todo mundo celebra, realmente no mide la confianza del consumidor, mide la popularidad del presidente. Está más o menos claro. Desde 2000 para acá podemos hacer la comparación, la hicieron los de Oraculus.mx, que es una página especializada en estas cosas, y es exactamente eso lo que mide. Por eso cuando le pregunta uno a la gente cómo está tu economía, pues vean, en los años previos a que ganara el señor López Obrador, la economía familiar estaba mejor que la confianza que tenían en la economía. ¿Por qué? Pues porque era la confianza en Peña. Esa BV que ven ahí, esa caidota, es el gasolinazo famoso. Gana López Obrador, la gente tiene harta confianza en él, pero su economía no está funcionando. Entonces, bueno, pues esto se irá acomodando conforme pasen el tiempo y vamos a ver en qué acaba. Pero lo importante al final, insisto, la economía mexicana no se hunde. La economía mexicana va a ser la 7ª u 8ª economía más grande del mundo, pero la distribución del crecimiento al interior del país es muy extraña. Esto es cuánto han crecido las entidades federativas los últimos 25 años. Los que están de color anaranjado crecen menos que el promedio nacional. Los amarillitos en el promedio nacional y los verdes por encima del promedio. Si tiran una línea en el paralelo 20 que pasa justo al norte de la Ciudad de México y al sur del estado de Yucatán, se encuentran con dos países, el que funciona y el que no funciona. Si no les gusta el paralelo 20 y quieren usar los límites de los estados, ¿qué es lo que se encuentran? Mesoamérica. ¿Se acuerdan de primaria? Se llamaba Mesoamérica. Lo que ustedes no saben es que era Mesoamérica. Mesoamérica era el asiento del virreinato de la Nueva España. Y ustedes del virreinato de la Nueva España no saben nada, cero. ¿Por qué? Pues porque no lo vieron en la escuela. En su libro de cuarto de primaria de historia, ¿qué es lo que había? En una página estábamos hablando de que la noche triste y que le quemaban las patas a Cuauhtémoc y eso, daba uno la vuelta a la página y ¿quién aparecía? Miguel Hidalgo. O sea, pasabas de 1521 a 1810 en una página. 300 años en medio que nadie sabe qué pasó. Digo, saben los especialistas, pero quiero decir, nosotros no lo estudiamos. Y en esos 300 años se construyó este país. Todo lo que es México se hizo en esos 300 años. Todas las tradiciones que tenemos no son indígenas, eso es un cuento. Son tradiciones novohispanas. El Día de Muertos, los charros, el mariachi, el tequila, todo eso se hizo en esos 300 años. Y no sabemos qué pasó ahí. Y esa parte de México sigue viviendo en el siglo XVII, por eso no crece. ¿Cuál era el crecimiento mundial en el siglo XVII? Cero. Por eso no crecen. Es un problema mental, no es un problema de infraestructura como mucha gente cree. La gente abajo en ese cachito de allá sigue pensando que está en el siglo XVII, opera igual que en el siglo XVII, junta una lana y ¿para qué la usa? Para la fiesta del santo del pueblo. Pues eso es destrucción de capital, mano. Y así no hay manera que esto funcione. Eso no pasa arriba de la raya negra. Cuando ganó López Obrador yo dije, hombre, es una oportunidad de lujo. ¿De dónde es López Obrador? De allá abajo. ¿Qué es lo que a él le gusta? Allá abajo. ¿Qué necesitamos hacer? Que se quede allá abajo. Si se concentra en estar allá abajo, los proyectos que haga, si alguno funciona, va a ser una maravilla. Y si no funciona ninguno, no pasa nada, mano, nunca ha funcionado nada, o sea, va a seguir igual. Nuestro problema es si cruza la raya negra, porque esta parte de México que está funcionando lo hace sin necesitar al gobierno federal. Ninguno necesita al gobierno federal, ni en Querétaro, ni en Aguascalientes, ni en Baja California Sur, ni en Nuevo León. Cada quien está trabajando y con eso funcionan las cosas. Nomás no le muevas, güey. Tú concéntrate allá abajo. Entonces,
La probabilidad de que esto funcione bien depende fundamentalmente de que las medidas que tome López Obrador se concentren en el sur y que no altere de manera significativa lo que está pasando en la zona, que sí funciona. Esto es importantísimo. Entonces, si quieres Tren Maya, haz tu Tren Maya, güey. ¿Quieres refinería? Pon tu refinería. ¿Quieres transísmico? Pon transísmico. Nada más no pases para allá, porque si no, sí se nos va a complicar la vida y no vale la pena. Entonces, ¿qué hay que hacer en este momento? Pues yo diría que hay tres cosas importantes que necesitamos hacer. La primera, entender y aceptar lo que está pasando en el mundo. Eso no lo pueden cambiar ustedes. No se pongan duros, porque de nada les sirve, nomás sufren y se angustian. Lo que está pasando en el mundo está pasando y punto. Segundo, orientarnos más al cliente y entender mejor su comportamiento, que es un comportamiento distinto. Cuando hablan de millennials, no es únicamente millennials, hay una diferencia de comportamiento general, producto de estos aparatitos, que es más notoria en los jóvenes, porque los jóvenes traen una carga menor de lo que han estado acumulando en su vida. Pero el cambio de comportamiento es general, hay que entenderlos a todos, probablemente diferenciarlos, en cada mercado será distinto, pero hay que entenderlo mejor. Y sobre todo, lo más importante, hay que abrazar la incertidumbre. La incertidumbre no debe ser un espacio de angustia, la incertidumbre es el espacio de la creación. El problema con la incertidumbre es que los seres humanos se angustian con la incertidumbre. No se angustien, aprendan a vivir con ella, abracen la incertidumbre. Porque miren, la verdad, uno no puede elegir los momentos que vive. Uno lo que puede hacer es elegir la actitud que toma frente a ellos. Y para mí la actitud correcta es esa de allá. Lo que yo no puedo cambiar, las tendencias globales, hay que entenderlas y aceptarlas. Lo que sí puedo cambiar es orientarme más al cliente y entender mejor su comportamiento. Y sobre todo, más importante, necesitamos abrazar la incertidumbre. La incertidumbre no debe ser un espacio de angustia, sino una oportunidad extraordinaria para que ustedes puedan ser más creativos que nunca antes. Muchísimas gracias a todos.